Shalom, Brajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar desde la página 10, página Yud del Tratado de Nedarim. Estuvimos viendo en la página 9 acerca de el que decía el que prometía en el lenguaje de los Jajamim. Dijimos que los Jajamim no prometen. ¿Por qué? Porque tienen miedo de no poder cumplir, para no caer en problemas, no prometen. Pero hace una diferencia la Gemara entre la promesa y la nedaba. Y si los Jajamim quieren hacer algo, lo hacen. Quieren dar algo, lo dan. Y eso nos surgió la duda de si la Mishnah se explicaba según la opinión de Rabbi Meir o de Rabbi Yehuda. A priori dijimos que ninguno de los dos. En la página anterior, en la 9, hemos estado viendo cómo se podría llegar a explicar según la opinión de Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque Rabbi Meir dijo que una cosa es que no hay que prometer y tampoco hay que, incluso si se paga. Y Rabbi Yehuda dice que lo mejor es no prometer, pero si se promete y se paga es mejor todavía. Entonces, continúa entonces la Gemara al final de la página 9 y dice, viva y si tú quieres venir a decir, afilu tema Rabbi Yehuda, incluso podemos decir, explicar la Mishnah según la opinión de Rabbi Yehuda, que amar Rabbi Yehuda, puesto que dijo de Rabbi Yehuda Bindaba, es decir, que estamos hablando de una nedaba. Nedaba es una donación. Los Jajamim sí hacían nedaba. Beneder lo amar, pero lo que dijo Rabbi Yehuda, de que lo mejor de todo es lindor beleshalem, prometer y pagar. Eso no lo dijo con respecto, perdón, lo dijo únicamente con respecto a la nedaba, pero con respecto al neder no lo dijo. Tov Mize Umize Noder Mekayem. Pero si está escrito en la Mishnah, mejor que una cosa y que la otra es prometer y cumplir. Ahí dice claramente Noder. Tane Noder Mekayem. Entonces enseña Noder que done. Maishena Noder de lo. ¿Por qué entonces Noder lo? ¿Por qué no una promesa? Dice Dilma te Bel y de Takala, porque los Jajamim se cuidan de no prometer. No vaya a ser que caigan en alguna takala, en algún error, que no pueden cumplir su promesa o que la cumplan tarde. Le daban a mí, entonces también un donativo también. Dilma Ateli de takala, a lo mejor se va a equivocar, va a tener algún impedimento que no le va a permitir cumplirlo. Dice Rabbi Yehuda letame, Rabbi Yehuda va según su punto de vista de Amar, que dice Adam me vi kifsato la azara. El hombre trae su kifsa, su animal que va a donar hasta la azara, hasta el patio del Bet HaMikdash. Un magdisha, y ahí es donde... De la tarde. Espero que estés teniendo un buen día. ¿Te apetece dar un paseo? Y ahí es justamente cuando la persona, son los consejos de Google, y ahí es justamente cuando la persona dice, este va a ser mi ofrenda, y pone sus manos sobre ella y la hace shajita. Es decir, que en ningún momento va a transgredir. ¿Por qué? Porque tiene ya el animal ahí, lo está entregando, no se va a retrasar, lo está dando, etc. Entonces, primero lo lleva como si fuese Julín, es un animal por sí, y solamente llegando al Bet HaMikdash lo consagra. Pregunta la Gemara, Tinaj, según esto se entiende solamente cómo es que los Kesherim no devim, los Kesherim, los que son cumplidores, donan Nedavá de Korbanot, es decir, la donación de un Korban, Nedavá de Nezirut, Mai, pero cómo ellos donan el hecho de ser Nazir y Kalememar. ¿Qué es lo que me vas a decir? Entonces dice, responde la Gemara y dice, Rabbi Yehuda le tame, Rabbi Yehuda va según su punto de vista de Tania, como enseñó en una veredita Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, Hasidim, Rishonim, los primeros Hasidim, Ayumit Avim le avi Korban Hatat. Ellos deseaban poder traer una ofrenda de Hatat. ¿Por qué se trae una ofrenda de Hatat? Por alguien que transgrede. Si eran Hasidim, eran Tzadikim, nunca habían transgredido, entonces no tenían cómo traer una ofrenda de Hatat. Le fiche en Akadosh Baruj Hu, me vi Takala Yedehem, y puesto que ellos no, Hashem no permitía que ellos se equivocasen y que llegasen a transgredir para que tengan que traer una ofrenda de Hatat. Mahayosim, entonces, ¿qué hacían? Omdin, Umitnavdin, Nezirut, Lemakom. Entonces, venían y se hacían Nazir. El Nazir, ¿qué es lo que pasa? Que al final de su tiempo de Nazir tenía que traer una aula, un Hatat y una Sham. Que de hecho Yithayev Korban Hatat Lamakom, y así traían su Korban Hatat por haberse hecho Nazir. La Gemara continúa con la veredita y dice, Rabbi Shimon no está de acuerdo con esto. ¿Por qué? Omer,
Lo nadru ben nazir. No podían hacerse nazir. El arroce le adiola, min nadev umevi. La persona que quiere traer una ola, que lo done. He aquí que yo dono una ola para el Bet HaMikdash. El que quiere shelamim, min nadev umevi. Que lo done y lo traiga. Toda de arba mineja lachma, una ofrenda de toda con sus 4 tipos de panes, requiquim, matzot, jalot, etcétera. Lo mismo, que lo done y que lo traiga. Abal benezirut lo idnadvu. Pero para la nezirut, para hacerse nazir, no lo hacían. Jotim, para que no les llamen jotim. Jotim es pecadores. Sheneemar, que dice la parashá de Nazir, dice la Torá, es decir, va a expiar por aquello que transgredió hacia la persona, es decir, hacia su propia persona. Vamos a ver por qué. Dicen los sabios que está mal hacerse nazir si se llama jote. Amar Abaye, dijo Abaye, Shimon HaTzadik, es justamente lo que dijo Shimon HaTzadik que vimos antes. Ver Rabbi Shimon y también Rabbi Shimon, ver Rabbi Elazar Akapar y Rabbi Elazar Kapar, Kulan, Shita Ahaden, todos tenían la misma explicación de Nazir Jote Habe, que el que es Nazir era un transgresor. Shimon HaTzadik ver Rabbi Shimon, Shimon HaTzadik y Rabbi Shimon, Hade Amarán, como aquello que dijimos antes. Que vimos que ellos opinan que Shimon HaTzadik no quería comer del Asham y que Rabbi Shimon dice que no, que se le llama Joté. Rabbi Elazar Akapar de Rabbi. Rabbi Elazar Akapar de Rabbi, es decir, el grande, Matzanu Sheu Sober, Ken Beberaita Lehalan. Así es como él opina en una vereita más adelante. De Tania, como se enseña en una vereita. Rabbi Elazar Akapar de Rabbi Omer, Rabbi Elazar Akapar el grande dice, Vejipera Lea alaba measher jata a la nefesh. Y expiará por él, sobre él, de aquello que transgredió contra la persona. Vejibeezo nefesh jata. ¿Y contra quién? Jatazde. ¿Contra quién transgredió? Nada más se prohibió de tomar vino, de impurificarse. ¿Contra quién pecó? Ela shetzier atzmo minayain. Entonces, ¿cuál fue la transgresión que hizo? Que se prohibió y se creó un sufrimiento porque no podía tomar vino. Paró de Barim Karbajomer. Ay, con mucha más razón. Si aquella persona que solamente se prohibió y se causó un sufrimiento porque no podía tomar vino se le llama jote, Hametzaer asmo mikol davar, el que se causa un sufrimiento por todas las demás cosas. Alajat kama con mucha más razón. Shenikra jote, que se le va a llamar jote. Mikan de aquí, kol hayoshev beta'anit, nikra jote. Todo el que dice hoy voy a ayunar y no voy a comer y me voy a privar de la comida, se le llama jote, porque se está privando de algo que le está permitido. Vehaden kera benazir tameketiv. Ah, pero pregunta de Gemara sobre Rabbi Shimon y Rabbi Elazar Akapar. Vimos en el pasuk measher jata a la nefesh. Sí, Neemar, esto fue dicho sobre el nazir que se impurificó y transgredió o pasó por su nezirut, no cumplió con lo que tenía. ¿Cómo entonces podemos aprender de aquí para todo nazir, incluso un nazir tahor, que también se llama jote? Mishum de Shana Bejet Hu. Dice no. Aquí lo que dice el versículo sobre este nazir tamé es doble. ¿Por qué? Porque él hizo 2 cosas mal. Jote, jote. Pero el nazir simple también es jote. Este nazir que es tamé, 2 cosas. Una está mal, ¿por qué? Porque se hizo nazir. Y otra está mal, ¿por qué? Porque transgredió su nezirut. Pero el nazir ragil también se le llama jote. Muy bien, tenemos una Mishnah. Esta nueva Mishnah nos va a hablar, ahora vimos todo el tema de los yadot, ahora vamos a hablar de los kinuyim, es decir, los apodos. Es decir, otra forma de mencionar el lenguaje de juramento o de promesa. Dice la Mishnah, Haomer, Konam, Konaj, Konas, el que le dice a su compañero, Konam, Konaj, Konas, es decir, diferentes tipos de palabras que son similares a Korban, bien, Elu, Kinuyim de Korban, estos son apodos de alguien que está haciendo Korban, es decir, tú eres un Korban para mí, es decir, quedó prohibido sacar provecho de ti, le dijo, Kunam Atalai, ¿sí? Tú eres un Kunam, es un apodo de la palabra Korban. Ahora,
Jerek, el que dijo Jerek, Jerej, Jerez, Arehem Elu, Kinuyim Lejerem. Esos son apodos de la promesa que se llama Jerem. Jerem quiere decir que alguien coge y consagra algo para el Bet HaMikdash y entonces le queda inmediatamente prohibido comerlo o sacar provecho. Nazik, Naziach, Paziach, si dice cualquiera de estas palabras, Hareelu Kinuyim le Nezirut, son apodos de Nezirut, de hacerse Nazir. Shabuta, Shekuta, Shekuka, ¿sí? Son lenguajes de Shebuah, ¿sí? De juramento. Y de la misma manera, Hanoder, Bemoji, te lo juro por Moji, o te lo juro como Moji. Areelu Kinuyim le Shebuah. Son apodos de Shebuah. ¿Quién es Moji? No es Snoopy. Muchos dicen, te lo juro por Snoopy. Dicen, no. Moji es Moshe Rabenu. Igual que Moshe le juró a su suegro que no se iría de Midian sin su permiso, así yo también te lo juro. Pero en lugar de decir Moshe, dijo Moji. Dice la Gemara, Itmar, así fue dicho. Kinuyim, los apodos de la promesa que nos está trayendo nuestra Mishnah. Rabbi Yohanan Amar, Leshon, Umothen, ¿qué son? En realidad son traducciones en otros idiomas. Es decir, Korban en Suajili se dice Kunam, por ejemplo. ¿Sí? O se dice en uzbeco, se dice Kunas. Bien. Entonces, lo que está diciendo es que en realidad, ¿qué son? Son solamente traducciones en otros idiomas. Y por eso funciona, porque son lenguajes de juramento, pero en otro idioma. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Lashon Shebadu, Lahem Jajamim, Liyot Noderbo. Dice, no, eso es un lenguaje, son palabras que los Jajamim inventaron para que la persona pueda jurar con ellas. Y no llega a decir Korban. Vejenu Omer, y así también dice, Bajot Sheshet Badam Ilibu. Es decir, en ese mes en el cual él inventó de su propio deseo. Estábamos hablando de Yerobam, que quiso hacer una fiesta para que la gente subiese a ver a sus becerros de oro, y él no quería que fuesen Sukkot, entonces inventó una fiesta en otro mes. Pregunta la Gemara sobre el Rakish. Betamamay, ¿cuál es el motivo? Takinu Rabanan Kinuyim. ¿Por qué entonces los sabios establecieron lenguajes? Es lo que dijo el Lakish, que esas palabras son lenguajes que se inventaron los sabios para que la gente pueda jurar así. De lo lema, para que no diga Korban, para que no diga la persona Korban Zealai. Esto es como un Korban para mí. Ah, Belema Korban. Pues que digan Korban, ¿cuál es el problema? Dilma Amar, Korban Lashem. A lo mejor va a decir esto es un Korban para Hashem. Pregunta nuevamente la Gemara. Belema Korban Lashem, que diga Korban Lashem. ¿Cuál es el problema? Dilma Amar Lashem, Velo Amar Korban. Porque a lo mejor al final se va a acostumbrar y no va a decir Korban, va a decir solamente para Hashem, para Hashem, para Hashem. ¿Y qué va a estar pasando? Va a estar pronunciando el nombre de Dios en vano. De Kama Pik, Shem Shamaim, le batala, va a estar pronunciando el nombre de Dios en vano. Tania se enseña una verdad, Rabbi Shimon Omer dijo Rabbi Shimon, Menayin, Shelo Yomar Adam, Le Ola, perdón, la Shem Ola. ¿De dónde sabemos que la persona no debe decir para Shem es esta Ola? O de la misma manera la Shem Minja, o la Shem Toda, o la Shem Shelamim. Es decir, todo este tipo de lenguajes, de los diferentes tipos de sacrificios que se hacían. Yo no puedo decir esto es para Hashem una minja, o para Hashem una toda, o para Hashem un shelamim. Talmud Tomar, ven y apréndelo. Y dice, Adam, ki yakriv mikem, korban la Hashem. La persona que acerca un korban para Hashem. Ahora, del lenguaje del versículo, se entiende que cuando la persona santifica el korban, tiene que decir korban la Hashem. Y no solamente decir Korban. De Kalva Homer, y vamos a aprender un Kalva Homer. Dice, si esta persona que quiere consagrar algo para una ofrenda, Lonit Kaben la Leaskir Shem Shamaim a la Korban, solamente puede pensar en decir el nombre de Hashem cuando es para la ofrenda. Y sobre eso, Amra la Torah Korban la Hashem. Sobre eso dijo la Torah que es una ofrenda para Dios. Y no para Hashem Korban. Le batala a la Hatkama Bekama, si lo voy a decir en vano, con mucha más razón. Bien. Si aquí la discusión, ¿cuál es? Si el problema es, ¿por qué? Porque la persona está diciendo primero la Shem y después dice Korban, Hatata. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor empieza a decir la Shem y después se arrepiente y dice, no lo quiero donar. O le pasa algo y no puede completar. Está diciendo el nombre de Dios en vano. Entonces, sí, para
algo que está permitido, que es lo que dice la Torá, Adam, la persona que va a traer una ofrenda. La Torá dice Korban la Hashem y dice la Hashem después. Entonces, con mucha más razón, para decirlo en vano, no vamos a decir primero el nombre de Dios. Lema Ketanai. Pregunta la Gemara. Digamos entonces que sobre esto discutieron Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Una discusión de Tanaí. Y esta misma discusión era la discusión de Bet Shammai. Dice, y Betilel. Bet Shammai, Omrim, los sabios de Bet Shammai dicen, Kinuye, Kinuyim, Asurin. Los apodos de los apodos están prohibidos. Es decir, que sí que recae la promesa. Betilel, Omrim, Kinuye, Kinuyim, Mutarim. Los apodos de los apodos están permitidos, no recae la promesa. Mailab, ¿acaso no es esta discusión entre Bet Shammai y Betilel? Mande amar Kinuye, Kinuyim, Asurim, Kasabar, Kinuyim, Leshon, Umothen. Aquel que dice que las apodos de los apodos están prohibidos porque sí recaen las promesas. Él opina, como Rabbi Yohanan, que dice que los Kinuyim en realidad son traducciones. Entonces, el apodo del apodo también es un lenguaje de promesa en otro idioma. Entonces, por eso recae. Ulman de Amar, Mutarim, y Betilel que dice que está permitido, Kasabar, Leshon Shevadula Hem Jajamim. Es un lenguaje que se inventaron los sabios para que la gente pueda prometer. Entonces, ¿qué es lo que inventaron los sabios? Solamente Kunam, pero Kunanam, eso no lo inventaron los sabios. Entonces, ese lenguaje no recae. La Gemara de Chez dice lo. De Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Kinuyim Leshon Umothen. Es decir, que estos Kinuyim, estos apodos son el lenguaje de los otros pueblos, son traducciones. Bet Shammai sabre y Bet Shammai opina, Behane Nami Mishtae Umot. Es decir, que los pueblos también hablan de esta manera. Betilel Sabar, Behane lo Mishtae Umot. Es decir, que a pesar de que el apodo es un lenguaje de juramento, la gente en la calle normalmente en ese otro idioma no suele utilizar ese apodo. Ibae, Ema, Ibae, Tema, y si quiere decir otra cosa, Bet Shammai sabre, Bet Shammai opinan, Gazrinan, Kinuye, Kinuyim, Mishum Kinuyim. Es decir, que decretaron, prohibieron los Kinuye, Kinuyim a causa de los Kinuyim, los apodos de los apodos por causa de los apodos. Betilel sabre, lo Gazrinan, no decretaron sobre ello. Ejidami, explica la Gemara, ¿cómo es esto, este lenguaje de Kinuye, Kinuyim, de Nedarim? ¿Cómo es este apodo del apodo en un Neder? Tane Rav Yosef, enseñó Rav Yosef, Mekanamna, Mekanachna, Mekanasna. Es decir, apodos, son palabras que se utilizaban antiguamente. Ejidame Kinuye Kinuyim de Jerem. ¿Cómo son los Kinuye Kinuyim del Jerem? Tane Mafsha'a. Así enseñó Mafsha'a, que es el nombre de un sabio. Harakim, Harakhim, Harafim. Kinuye, Kinuye de Nezirut. ¿Cómo son los Kinuye, Kinuyem de Nezirut? Los apodos de los apodos en Nezirut. En el Rabbi Yosef enseñó Rabbi Yosef, Mejazakna, Mejazachna, Mefijachna, Mefijna. Muy bien, ahora trae la Gemara una duda sobre los diferentes tipos de lenguajes. ¿Se consideran Kinuye, Kinuyim? Dice Beiba y Eleu, si quieres venir a preguntar. Mifhazna Mai. ¿Qué sería entonces la palabra Mifhazna? ¿Acaso eso se llama un apodo de apodo o no? Y de la misma manera, Mithazna Mai, Mitazna Mai. Amarle Rabina a Rabashi, le dijo Rabina a Rabashi, Kinma Mai. ¿Qué sería la ley de la palabra Kimna? ¿Es un apodo de un apodo? ¿Acaso Konam Amar? ¿Acaso hizo un Kunam, un juramento, una promesa? ¿O Dilma? O a lo mejor, Kinman Beshem Besem, perdón, Kinamon Bosem. Está hablando de Kinamon, de canela aromática. Amarle Rab Aja, Bere de Rab Gilla, de Rabashi. Le dijo Rab Aja, el hijo de Rab Gilla, Rabashi. Kinna, Mai. ¿Qué significa Kinna? Es decir, ¿es un lenguaje de juramento? O a lo mejor, Kinnash el Tarnegolín, Amar. Está hablando de un Ken, de un nido. A lo mejor no está jurando, simplemente está diciendo, mira el nido. O Dilma, o a lo mejor la Shon de Kunam, a lo mejor es un lenguaje de juramento.
Tibaye. Es decir, se quedaron con la duda, tenemos que esperar que Eliyahu Naví nos dé una respuesta. Vuelve la Gemara para hablar sobre el lenguaje del apodo de un juramento. Kinuye Kinuyim de Shua, el Hidami, ¿cómo son los apodos del juramento? Shebuel, Shebutiel, Shekukael. Entonces son palabras que vendrían a ser apodos de los apodos en los juramentos. Ahora pregunta la Gemara, Shebuel Ben Gershom, Mashma. Si yo digo Shebuel, se entiende que estoy hablando de un señor que se llamaba Shebuel Ben Gershom. Entonces vuelve la Gemara y dice, Shebubael, Shebutiel, Shekukael, Mau. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuál sería su ley? Amar Shmuel, dijo Shmuel, Amar Ishbeta, lo Amar Klum. Si la persona dijo Ishbeta, para jurar no dijo nada. Ishkika, lo Amar Klum, tampoco dijo nada. Karinsha, lo Amar Klum, tampoco dijo nada. Son palabras que se usaban, pero en este caso no sirven como juramentos. Nadar Moji, vimos por último en la Mishnah, la persona que hace un juramento como Moji, y dijimos que Moji era Moshe. Harelu Kinuyim. Estos son apodos de un juramento. Tania, se enseñó una verita, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Haomer, el que dice Bemoji, es decir, por Moji solamente, lo Amar Klum. No dijo nada. Bemomata de Amar Moji, Arehelu Kinuyim Lishua. Pero si la persona dice, juro, como dijo Moshe, sobre esto, Arehelu Kinuyim Sheshua, este sí que es un apodo de un lenguaje de juramento. Hasta aquí llega el DAF 10, nuestro DAF de hoy. Que tengamos todos Shabbat Shalom Umeborach. Nos encontraremos a la salida de Shabbat Kodesh.